Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Gracias por haber venido a una clase más aquí en la iglesia Tiempo con Dios. Tenemos hoy una clase muy importante. Me imagino que por ahí deben haber otros hermanos que están de camino. Espero que estén. Es importante esta clase, que espero que lleguen. No sé si todos ustedes ¿se acuerdan que les di la clase la semana pasada? ¿Quiénes, quiénes, este, quiénes han podido leerlo todo? ¿Sí? ¿Lo leyó? Ok. No, lo importante es que hoy lo vamos a explicar. ¿Ok? Hay otra página que ustedes acaban de recibir, y es esta que viene siendo la introducción. ¿Ok? Es otro punto que quiero tocar en esta noche. Pero bueno, vamos a empezar con oración, dándoles gracias al Señor por una vez más que nos permite reunirnos para aprender de su palabra. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta noche, hoy es viernes. Gracias por esta semana que nos diste, Señor, la fuerza, la sabiduría, la salud para estar aquí, Señor, todavía en este mundo. Te pedimos, Señor, que seas tú el que abras nuestras mentes y corazones para entender esta clase, para ser guiados por ti, Señor. Que tú también agilices los pasos de los que vienen de camino y puedan darse cita aquí, Señor, para crecer, para aprender y para conocer, Dios mío, las grandezas de tu palabra. Damos las gracias y te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas el Maestro en esta noche y guíe, Señor, nuestros corazones a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, ustedes recuerdan, la semana pasada empezamos a hablar acerca de la elección, un poco de la depravación total, hablamos de Cristo, hablamos un poco de lo que son las 5 solas de la Reforma. Y yo sé que todo ese lenguaje para muchos de ustedes es nuevo, ¿verdad? Pero son cosas centrales del cristianismo. Recuerden que si nosotros no conocemos el pasado, no podemos entender bien el presente. Y si no conocemos el pasado, somos entonces engañados. Entonces es importante que nosotros conozcamos el pasado, de dónde vienen las raíces de todo lo que, de nuestra historia cristiana, de nuestra iglesia cristiana, para entonces nosotros poder hacer un análisis concreto y ser cristianos fuertes en toda la teoría y en todo lo que estamos estudiando. Entonces, hoy vamos a estar estudiando los 5 puntos del calvinismo y los 5 puntos del arminianismo. Para algunos de ustedes eso es nuevo, como decía, pero les voy a decir que, por ejemplo, algunos de ustedes han estado en iglesias arminianas, y les voy a explicar qué significa eso, y otros han crecido o han estado en su nuevo nacimiento y todo, en iglesias calvinistas. Vamos a comenzar diciendo cuáles son algunas de las iglesias que normalmente han crecido y se han desarrollado como iglesias calvinistas y cuáles son las que se han desarrollado de sus raíces que son arminianas. Por ejemplo, la iglesia metodista, la iglesia pentecostal, creo que la iglesia episcopal también, son iglesias arminianas. Y me atrevería a decir que la iglesia católica también tiene ese corte arminiano. Las iglesias que son de enfoque o de doctrina calvinista vienen siendo las iglesias bautistas, las iglesias presbiterianas, y de ahí hay algunas otras ramas que han abrazado lo que es las doctrinas de la gracia o lo que es el calvinismo. Entonces, ¿por qué calvinismo y por qué arminianismo?
Vamos a ir a la página que les di primero para empezar con la introducción, para aprender lo que es esto. Mire la joya que es todo esto, y usted al final de este estudio, usted dirá, ok, yo me ubico aquí o me ubico acá, ok, en uno o en otro, y se le respeta eso. Pero yo le voy a enseñar a través de las escrituras que el calvinismo es lo bíblico y es lo correcto, ok. Respetamos a nuestros hermanos arminianos, los respetamos, los amamos y todo eso, pero a la luz de las escrituras, las escrituras nos convencen de que es lo correcto. Entonces, vaya conmigo por favor ahí a la introducción, que dice, unos 100 años después de que la reforma protestante explotara en Europa. ¿Ustedes saben qué pasó? No tiene No son los 5 puntos. Son los 5 puntos, pero estamos comenzando por aquí. ¿No lo recibió? Yo tengo más aquí. No, yo tengo aquí muchos. Ah, pero se le separó, tenía. Bueno, sí, ¿por qué no? Ok, comenzamos. Unos 100 años después que la reforma protestante explotara en Europa, en 1517. ¿Quién comenzó esa reforma? Martín Lutero, muy bien. ¿Todos sabían eso? Ajá, y esa reforma comenzó, ¿por qué motivo? ¿Por qué razón? ¿En cuál iglesia? La iglesia católica. Muy bien. Ajá. Sí. Exacta. Tesis en contra de la iglesia católica. Ahí empezó a protestar. Ahí empezó todo. Ok, recuerden que en aquella época nosotros no teníamos las escrituras en el lenguaje coloquial o criollo o vernáculo del pueblo, y entonces el pueblo vivía en ignorancia de la palabra de Dios. Entonces él comienza eso, después vinieron, él también hace la traducción, Martín Lutero hace la traducción de la Biblia al idioma de su pueblo, que era el alemán, y de ahí después posteriormente se levantan otros hermanos reformadores también, que la traducen como Tyndale, Wycliffe, que hace la traducción, John Wycliffe hace la traducción en inglés, fue él. Entonces, y eso cuando estudiamos la historia, esos hermanos era como hoy contrabandear droga. Imagínense, ellos llevaban a veces las escrituras, las llevaban escondidas en sacos de alimentos, en barriles, que no lo fueran a descubrir porque la pena era la pena de muerte. A la hoguera los quemaban vivos, ¿ok? Por traducir las escrituras, solamente por eso. Imagínense lo caro que era adquirir la página del Nuevo Testamento. Una paginita era el sueldo completo de una persona de un mes. Una sola página, era oro. Era oro molido. Entonces, ellos pasaron muchas cosas difíciles para que nosotros tuviéramos las escrituras. Siempre, la palabra que usted tiene, hoy en día nosotros aquí tenemos el privilegio de tener 4, 5, 6, 7 Biblias. Por lo menos el más pobre tiene por lo menos una Biblia en su casa. Por lo menos. Aquí en este país, y tenemos, gracias al Señor, todavía libertad de tener las Sagradas Escrituras. Pero eso costó sangre. Eso costó mucho sufrimiento, desde nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, los hermanos, Lutero, todos ellos dieron su vida, y mujeres también, que dieron su vida por causa del Evangelio, de la Reforma protestante. Entonces, para que usted vea el valor que tiene todo esto. Entonces, seguimos leyendo que dice, después de 1517, cuando la Reforma, ¿verdad? El sínodo de Dort tuvo lugar en Holanda. ¿Okay? Se reunieron un sínodo de Dort para tomar decisiones, ahí vamos a ver ahorita, para tomar decisiones. El motivo de esta convención, fue una convención,
fue discutir el crecimiento de una nueva y diferente doctrina en la iglesia reformada holandesa, el arminianismo, ¿ok? Porque la reforma arrancó con el calvinismo, ya vamos a explicar lo que es eso, calma, ¿verdad? Arrancó con el calvinismo, pero entonces después se levantó, ¿ok? Con este hombre Jacobo Arminio, que él era calvinista, pero después entonces se cambió, ¿ok? Y empezó a meter herejía en la iglesia, y el sínodo de Dort, como dice aquí, la agenda de discusión incluía los 5 temas fundamentales, que son la depravación total del hombre, ¿ok? La elección incondicional, esos son los 5 puntos del calvinismo. La elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Al finalizar el sínodo, Jacobo Arminio y su enseñanza habían sido oficialmente rechazados por la iglesia. O sea, esto fue rechazado, pero posteriormente esto tuvo su avivamiento y empezó a contaminarse. Como hoy en día, ustedes ven que, por ejemplo, las iglesias de la prosperidad y todas estas falsas doctrinas, ¿verdad? Y especialmente por las redes sociales, se difunde todo este veneno y está contaminando a muchas personas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿quién fue Jacobo Arminio? Vamos allí. ¿Quién fue Jacobo Arminio? Esto es algo breve, usted puede tener un libro, leer y abundar por internet para que usted pueda saber. Y le aconsejo que lo haga, porque es importante. Jacobo Arminio fue un pastor y teólogo holandés, nacido en 1560, es decir, 4 años antes de la muerte de Calvino. Obtuvo su preparación teológica a los pies de Teodoro de Beza, el sucesor de Calvino en Ginebra, de modo que su formación teológica fue profundamente calvinista. ¿Ves? Él era calvinista realmente, pero entonces él después se cambió. Sin embargo, poco tiempo después de su ordenación al ministerio, comenzó a tener conflictos con la postura de los calvinistas holandeses en lo tocante al papel que juega la gracia de Dios en la salvación de los pecadores. Imagínense, eso es algo delicado. Entonces, ¿quién fue Juan Calvino? ¿Quién fue él? Ok, Juan Calvino fue un influyente teólogo y reconocido pastor de origen francés que vivió durante la Reforma Protestante. Él era conocido como una figura principal en el desarrollo del sistema de la teología cristiana, que tiempo más tarde se conocería como calvinismo. ¿Okay? Y originalmente estudiado como un abogado humanista, se separó de la Iglesia Católica Romana alrededor del año 1530. Fíjense que ellos eran católicos, pero se separaron precisamente porque ellos vieron que no estaban predicando la Iglesia Católica lo que estaba correcto. Entonces, de hecho, su rol en la Reforma fue tan fundamental que su nombre se convirtió en sinónimo del movimiento. ¿Okay? Él fue un líder tremendo, ¿verdad? Del movimiento de la Reforma, Calvino. A pesar de que él no fue su fundador ni la voz más influyente hasta el final de su vida. El nombre calvinista fue tomado con mucho orgullo, particularmente por los de habla inglesa, mientras que los oponentes a las ideas reformadas siempre escribían en contra de los calvinistas. Entonces ahí vemos un poquito lo que es la introducción. Entonces voy a pedir, por favor, en este momento que pasen a la próxima página. Ahí los voy a dejar ahorita también para que participen y todo eso, hermano. Pero entonces dice, en su teología resaltaba estos 5 puntos llamados el acróstico TULIP, tulipán en inglés, que abarca de manera simplificada y concreta la teología reformada. ¿Ok?
Entonces, de una manera resumida, para que con más comodidad. ¿Quieren otro? Porque como no ha venido mucha gente, pues. Entonces, estamos en la segunda página. ¿Sí? ¿Quién? Ah, ok. Y Joe por allá. Hacérselo para. Entonces, estos 5 puntos son depravación total. ¿Ok? Depravación total. Elección incondicional. Al ladito está en inglés. Expiación limitada. Gracia irresistible. Y lo último es perseverancia de los santos. ¿Ah? ¿Quiénes son los santos? Los hijos de Dios. Amén, los hijos de Dios. Pero aquí habrá santos. Sí. Amén. Ok, muy bien, muy bien. No vamos a profundizar en eso de que si somos santos o no, porque entonces sería otra clase, pero sí lo somos. Entonces dice, estos 5 puntos también se conocen como los 5 puntos del calvinismo y también como las doctrinas de la gracia. ¿Ok? Entonces, nosotros como iglesia hemos abrazado esas doctrinas, las doctrinas de la gracia. Y como dije, usted tiene, hoy vamos a estudiarlo, pero usted tiene la libertad de decir, no, yo soy arminiano, me identifico más con esa doctrina. Pero escuchen muy bien, pongan mucha atención. Entonces dice, como cristianos no nos atenemos a nada más que la palabra del Señor y solo la Biblia es nuestra autoridad suprema. A la luz de la misma veremos cada uno de estos puntos. Los 5 puntos no son tanto calvinistas como son cristianos. ¿Okay? Lo que pasa es que él fue el promotor y la persona que Dios usó, Calvino. Pero no son tanto como calvinistas como cristianos. El Tuli no pretende ser un sustituto o mejora de la teología bíblica, sino un reflejo de la misma. Así como Newton no inventó la ley de la gravedad, sino que enunció la ley. Agustín, Calvino, Odor no inventaron estas doctrinas. El Señor decretó estos gloriosos 5 puntos y solo Él merece la gloria por ellos. Entonces, explicar el Tulic no es complicado. Nosotros podemos ver claramente cada uno de estos 5 puntos en toda la Biblia. Recordemos, esto no es calvinismo. Este es el glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si desea tener más conocimiento, puede ir a esa página de ahí y ahí puede también abundar mucho acerca del tema. Ok, hermanos, entonces sí vamos a ir aquí, ya vamos a entrar y le voy a pedir a alguien que vamos a empezar por allá por los hermanos Cantum para que nos empiece a leer allí la parte de... Daniel. No, aquí donde está la introducción arriba. Ajá. Los 5 puntos del calvinismo contra o versus los 5 puntos del arminianismo. Oh, no, perdón, eso está... Sí, La primera parte, ¿qué es lo que me pasa? sí. No, pero está bien, sí. Lo que pasa es que vi aquí algo en inglés y yo dije, ok. El siguiente material de Romans and Interpretive Outline por David N. Steele y Curtis C. Thomas contrasta los 5 puntos del calvinismo con los 5 puntos del arminianismo de la manera más clara y concisa que hemos visto en cualquier parte. Este material aparece también en su libro más pequeño titulado The 5 Points of Calvinism. Ambos libros son publicados por The Presbyterian and Reformed Publishing Company, Filadelfia, 1963. Los señores Steele y Thomas han servido por varios años como pastores de una iglesia bautista del sur en Little Rock, Arkansas. Ok, entonces estos hermanos pues lo hicieron de una forma fácil para que nosotros pues podamos entender. Entonces vamos a pedirle a nuestra hermana Eloína, ¿verdad? Que nos lea. Vamos a hacer así. Usted lee el punto
del arminianismo y Ismar ahora va a leer el que está al lado del calvinismo. Y entonces después vamos a buscar las citas bíblicas, ¿ok? Entonces mire los 5 puntos aquí arriba. Vamos primero con lo que es la depravación total, ¿ok? Entonces el arminianismo piensa que no hay depravación total, sino que libre albedrío o habilidad humana. Adelante, hermano. Okay. Número 1, libre albedrío o habilidad humana. Aunque la naturaleza humana fue seriamente afectada por la caída, el hombre, sin embargo, no ha perdido del todo su capacidad espiritual. Dios en su gracia capacita al pecador a fin de que por su propia voluntad se arrepienta y crea. Cada pecador tiene libre albedrío y su destino eterno depende de cómo lo use. La libertad del hombre consiste en poder escoger el bien y rechazar el mal en la esfera de lo espiritual. Su voluntad no está esclavizada a la naturaleza pecaminosa. El pecador puede cooperar con el Espíritu de Dios y ser regenerado, o resistir la gracia de Dios y perderse para siempre. El pecador necesita la ayuda del Espíritu, pero no tiene que ser regenerado por el Espíritu antes que pueda creer, ya que la fe es un acto del hombre y procede al nuevo nacimiento. Precede al nuevo nacimiento. La fe es el don del pecador a Dios. Es lo que el hombre contribuye a la salvación. ¿Qué le parece eso? ¿Usted cree que eso es así? Vamos a ver, Ismar, que lea lo mismo, pero lo que piensa el punto del calvinismo. La depravación total. Debido a la caída, el pecador es incapaz de creer en el Evangelio y ser salvo, ya que está muerto, ciego y sordo de las cosas de Dios. Su corazón es engañoso y perverso en gran manera. Su voluntad no es libre, sino que está esclavizada a su naturaleza pecaminosa. Por tanto, no quiere y de hecho no puede escoger el bien y rechazar el mal en lo que a las cosas espirituales respecta. La mera ayuda del Espíritu, por consiguiente, no es suficiente para traer al pecador a Cristo, sino que es absolutamente necesaria la regeneración en virtud de la cual el Espíritu imparte vida y una nueva naturaleza al pecador. La fe no es algo con lo cual el hombre contribuye a la salvación, sino que es en sí una parte del don de la salvación. Es el don de Dios al pecador, no el don del pecador a Dios. Exacto. O sea, que antes de que una persona crea, el Espíritu de Dios tiene que hacer algo en el corazón, tiene que regenerarlo. Porque la Biblia nos dice, ahorita vamos a ver los versículos bíblicos, que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede, un muerto está muerto. El muerto tú lo hablas, tú ves un muerto, tú le hablas, lo mueves, lo pisas, no se va a levantar de ahí. Así estamos nosotros, o estábamos, nosotros espiritualmente. ¿Ok? Entonces es imposible. ¿Por qué? Porque el pecado afectó tanto la raza humana, ¿verdad? Que espiritualmente está muerto completamente. A menos que Dios haga algo. Y la fe salvadora viene de Dios. No es la fe que nosotros escuchamos por ahí. Ten fe, ¿en qué? No. La fe salvadora es también un don de Dios. Vamos a ver eso en la palabra del Señor. Vamos a ir a Jeremías 17:9. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Y vaya buscándome otro, vamos a ver por aquí por fila. 17:9 la voy a buscar yo. Efesios 5:2. Colosenses 2:13. Yesenia, Génesis 6:5, vamos, si quieren vayan anotando por ahí. Yo lo voy a repetir. Y Romanos, Grisel, Romanos 3 del 10 al 18. Repito, Jeremías 17:9, Efesios 2:5, Colosenses 2:13, Génesis 6:5, Romanos 3
del 10 al 18. ¿Todos la tienen? ¿Me apresuré? Repito. Ok. Dice Jeremías 17:9. Dice así. Más engañoso que todos es el corazón, sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? El corazón es engañoso, más que todas las cosas. ¿Quién? Y sin remedio, dice la palabra. Y sin remedio. O sea, yo no puedo, por mí mismo, yo no puedo buscar a Dios. Es más, yo vivía corriéndolo, como andan muchos, corriéndole a Dios, hasta que Dios hizo algo en mí y Él me atrajo. Y eso lo vamos a ver, ahorita. Efesios 2:5. ¿Qué dice? 5 dice. ¿Mm? ¿No es 5? 2:5. 2:5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Amén. ¿Ves? Estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, ¿verdad? ¿Qué dice Colosenses 2:13? Dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la Incircuncisión. circuncisión de su carne, Dios les dio Le dio vida. vida juntamente con Cristo. Amén. Que vida transforma. Sí, ayude, su ayuda idónea ahí. ¿No ves? No veo, hermana. Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, Está. habiéndonos perdonado todos los delitos. Amén. Estábamos como muertos. Muertos en delitos y pecados. Ok. Muertos en vida. Viviendo, pero es como el ejemplo de cuando le hablamos a nuestros seres queridos de que tratamos de lo más claro para que ellos lo entiendan y aún así no lo entienden. ¿Por qué? Porque pues están muertos todavía. Exacto. Dios tiene que comenzar la obra. Dios tiene que iniciar. Si no, no pasa nada. Génesis, ¿qué dice Génesis 6:5? El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Solo hacer el mal. La intención del corazón, igual ahora, hoy en día, la intención es esa. Todo el tiempo, hacer el mal. Pecado, andar en pecado. Pastor, como el ser humano, o sea, yo me incluyo a veces, aunque soy cristiano, sé que soy cristiano, hijo de Dios, pero muchas veces me ha pasado como de repente que alguien se me atraviesa o me insulta, me pinta, y yo haz de cuenta como mi reacción de carne, de ser humano, el humano natural, como que me siento por dentro un ardor de querer contestarle también, manotearlo o algo, ¿me explico? Se pone violento. Bueno, no Yo- violento, pero... es que pues prácticamente todos los seres humanos somos sin Cristo. Pero ahora, ¿y qué te detiene? Cristo, el amor de Dios, eso es lo único que me sostiene. Porque en lo carnal, en lo del ser humano, soy una persona sumamente malo. Que Amén. me imagino que todo ser humano. Exactamente. Pero con Cristo es algo, Pero el Señor te ha regenerado. es algo sorprendente de que el Espíritu Santo te... Y Sí. sí, y un hijo de Dios siente eso, pues. Sí, por lo menos si se me sale una mala palabra, porque uno se siente mal. Oye, yo dije esto, y antes uno lo hacía Deliberadamente. normal, y ahorita uno si se le sale una mala palabra, algo así, uno, ¿qué estoy haciendo? O sea, Es verdad, en estos días oí yo una señora que dijo una mala palabra así, y yo me quedé, tú sabes, antes uno no le da importancia, mucha importancia, pero yo me quedé así, y yo dije, ¿por qué dices eso? Vaya, le dije a la señora, ¿por qué dices así? ¿Por qué hablas así? Por su naturaleza. me hubiera Es así. Y Entonces, ella se dio cuenta, ella reaccionó.
Grisel, Romanos 3, del 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena esta su boca de maldición y maldad. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay ni siquiera uno, dice la palabra. ¿Ven? Es fuerte, pero es la verdad. Entonces la depravación es total del ser humano. Es total. Entonces, vayamos al punto número 2, que es la elección incondicional. Vamos a ver qué dice el arminianismo acerca de lo que es la elección condicional. Ellos dicen que es condicional, nosotros decimos que es incondicional. Ok. Pues me toca a mí. Entonces, voy a leer elección condicional, el arminianismo. Dice: el que Dios haya escogido a ciertos individuos para la salvación antes de la fundación del mundo se debe al hecho de que Dios vio, fíjense lo que dice, vio de antemano que dichos individuos habrían de responder a su llamado. Dios escogió solo aquellos que Él vio de antemano creerían en el Evangelio de su propia voluntad. Las obras futuras, o sea, de su propia voluntad del ser humano, las obras futuras de dichos individuos determinan, por tanto, la elección. O sea, lo que tú hagas, dicen ellos, determina tú. O sea, si tú te portaste bien, pues Dios vio eso y vas a ser salvo. La fe que Dios vio de antemano y sobre la cual basó su elección no fue impartida por el Espíritu Santo, sino que surgió de la voluntad del mismo hombre. Pertenece al hombre, por tanto, la prerrogativa de quién ha de creer y quién ha de ser escogido para la salvación. Dios escogió solo aquellos que Él sabía había de escoger a Cristo. Había de escoger a Cristo y no la elección del pecador por parte de Dios. Quiere decir que la persona se salva por lo que decide. Y entonces si la persona decide, no, yo no quiero servir al Señor, o yo no quiero entregarme a Cristo, ellos pueden decir que no, y bueno, y se van al infierno y se pierden. ¿Eso será verdad? ¿Qué cree usted, hermana? ¿Será verdad eso? O sea, no los quiero confundir. O sea, lo que ellos básicamente quieren decir que ellos son los que toman la decisión en cuanto a la salvación. O sea, Tienen libre albedrío. Sí. En el libro yo digo. si aceptar a Cristo o no aceptarlo. Sí. O sea, viene de ellos, no viene de Dios. Que por sus obras son salvos. Son salvos, como Dios miró y dijo, wow, voy a crear a Mili y sé que Mili, ella va a ser buena y por eso se va a salvar, porque es una persona buena y va a poner la fe, me va a recibir en el futuro cuando ella nazca y crezca. Y por eso Él de antemano lo cogió. O sea, Que el Señor ellos dicen, los arminianos dicen que la fe viene de ellos y la decisión viene de ellos. Exacto, del hombre, gracias, del hombre, de la humanidad. O sea, y ellos pueden decidir, el hombre puede decir si sí o si no se entrega a Cristo, si sí o si no se salva. Que Dios no tiene nada que ver ahí. No tiene que ver nada ahí. O sea, ellos son los que tienen, y tiene que ver las obras. Sí, pues todo el mundo está muerto, pero que ellos toman esa decisión. ¿Ok? El hombre.
¿Ok? Entonces vamos a ver lo que dice el calvinismo en lo que es la elección incondicional. Punto 2. Si estamos en el punto 2. Entonces, para como aclarar un poquito la primera parte, que es la elección, ¿no? El primer punto. El primer punto, la diferencia es eso, que los arminianos es por su obra y su decisión. Ellos deciden. Sí, porque o sea, el primer punto es la depravación total, ¿verdad? Pero entonces ellos no dicen la depravación total, sino dicen el libre albedrío. El libre albedrío es que el ser humano sí fue afectado por el pecado, los arminianos, pero que no del todo, que queda algo bueno en ellos y ellos todavía pueden decidir en cuanto a la salvación. En cuanto a la salvación, acuérdense que todos tenemos libre albedrío, pero no en cuanto a la salvación. Eso lo creemos nosotros. En cuanto a la salvación es Dios el que lo hace, pero tú tienes el libre albedrío de cómo tú te comportas, de tu comportamiento. ¿Ok? No sé si me voy explicando. ¿Sí? ¿Sí me voy explicando? Sí. El hermano tiene duda. Pensando, ok. No, vamos a seguir avanzando y va a tener más sentido. ¿Ah? Como en ese aspecto se cuenta como nosotros que creemos en que Dios está sobre nosotros, en nuestra mente, nosotros de que libre albedrío es el otro, Dios está arriba de todo sobre eso. Como viene lo del versículo de Jesucristo que le dice, no, ¿por qué me llamas bueno? No hay hombre bueno. Sí. Ahí yo entiendo ese versículo de que no hay hombre bueno sin Cristo. En Cristo pues somos, ¿cómo se dice? Regenerados. Regenerados. Eso es lo que quería decir. Claro, en ese punto, O sea, ahí Sí, pero para... en ese punto es la decisión. O sea, nosotros creemos en que nosotros no decidimos por nuestra salvación. O sea, yo no decidí, yo voy a ser salva, no, porque estaba muerta en mis pecados. Pero Dios vino, Él fue el que me buscó a mí, ¿no? Yo no busqué a Dios. Él te resucitó de esa muerte espiritual. O sea, que el Señor es el que realmente. Exacto. Y Él te imparte la fe. Estamos hablando bíblicamente, no estamos hablando de algo inventado. Ya hemos leído los versículos bíblicos. ¿Ok? ahí es de 6:44 Sí. Juan lo que le dice Dios Padre. Ahí vamos a leer eso también, hermano. Ya va a ver, lo vamos a... Sí. Exacto. Trate de no perderse, como distraerse en algo ni nada para que no pierda el hilo. No, estoy diciendo que trate de no perder ahorita. Sí. Bueno, si tiene que ir al baño, aguante. No, es que igual no está fácil de entenderlo en la primera. Pues, porque Claro. es algo nuevo. Exacto. Entonces hay Yo como entiendo. que volverlo a Sí, leer. yo sé que esta es una clase que... Pero fíjense, cuando usted lo entienda, es liberador. Y sabe una cosa, cuando yo sé, escuche, que cuando yo sé y entiendo de que no depende de mí, sino depende de Él, entonces yo soy humilde. Yo soy más humilde porque sé que Él lo hizo todo por mí, de Él. Le agradezco a Él todo porque todo viene de Él. ¿Verdad? Amén. ¿Ves? Entonces, de todas maneras, deténganme y si tenemos que pararnos, nos paramos ahí. Si estamos aquí hasta medianoche, no tenemos problema. Es viernes, así que... Lo que pasa es que de repente confunde, porque sí hay cosas en el arminianismo que sí son reales, son bíblicas, pero también está lo no bíblico. Hay una unión de las dos, porque por lo menos en el segundo punto que estamos viendo, al final dice, Dios escogió solo a aquellos que Él sabía había de escoger a Cristo, y esa es la predestinación. Era lo que iba diciendo. ¿Verdad? Y eso es verdad. Y dice, y no la elección del pecador por parte de Dios. O sea, no la elección, no el hombre eligió a Dios, sino que Dios lo predestinó, y eso es verdad. Sí, pero fíjate lo que dice. Vamos a volver aquí un momentito. Al principio dice, el que Dios haya escogido a ciertos individuos para la salvación antes de la fundación del mundo, se debe al hecho de que Dios vio de antemano que dichos individuos habrían de responder a su llamado. ¿Ok?
Dios escogió solo aquellos que Él vio de antemano creerían en Él, perdón, en el Evangelio de su propia voluntad. Pero fíjate que dice, de su propia voluntad. Y no es de su propia voluntad mía, del hombre. Del hombre, ¿Ve? ajá. De su- Dios vio desde antes, ¿verdad? Claro, Dios lo sabe todo, eso es verdad. Pero mire esa parte que dice, que el hombre de su propia voluntad, yo sé que ahí confunde un poquito, pero dése cuenta de esto, que de antemano Dios sabía, vamos a suponer que Mili se iba a arrepentir. Él lo sabe, eso es verdad. Pero de su propia voluntad, de que Mili, de la voluntad de mí. ¿ah? Ujú. ¿Quién es, hermano? ¿Quién es? Ponle ya, Va a ver, hermano. cuando entre todo el mundo le pongo seguro. ¿Ella salió? No. A lo mejor van para el lado. Ajá. Sí, cierra. Sí, mire, yo te iba a decir eso, Roberto, ya conocemos todo. Sí. Le ponga seguro. Sí. Mira, tú estabas aquí el viernes cuando entró el muchacho. Sí. Y se dan tantas cosas. Estamos protegidos por el Señor. Hay que cuidar. De hecho, todos deberían de entrar por esta parte de aquí, porque la otra parte queda abierta. Sí. ¿Y esta No, ya la cerró. esta está abierta? Sí, muchos de ellos vienen para el lado porque hay otro programa ahí al lado. Recuerda que estamos grabando. Sí, sí. Ok, disculpen que hubo una interrupción aquí, pero ya estamos de vuelta aquí al estudio. Entonces, fíjense la parte que dice que Dios de antemano, Él vio, y eso es una realidad, de que Dios de antemano, Él vio que, por ejemplo, el hermano Daniel se iba a salvar, ¿verdad? Él predestinó. No. Él sabía, Ok. Dios sabía, y él todo lo sabe, es verdad. Pero de que el hermano Cantu, por su propia voluntad, ¿ves que lo dice aquí? Subraye eso, de su propia voluntad, de él iba a decir que sí al Señor. Pero no es así. ¿No? No es así. Ya lo vamos a ver aquí al lado. Que Dios ya sabía que él iba ¿Sí a me tomar- explico? Sí, claro, que, Ajá. Ya, que ya ese entendí. hombre sí iba a decidir Que sí. acercarse Pero a él iba a decidir. Pero Dios ya sabía ese pensamiento quebrado que no era de parte de él. Exactamente, o sea, A lo que yo entiendo aquí es de que ellos piensan que ellos eligen no el Espíritu Santo y que Dios solamente va a escoger a los que según Dios ya sabe que se va a salvar. que él Sabe que va a aceptar, o sea, eso, que lo van a aceptar. exactamente, eso es lo que es. Sí lo agarraron, sí lo agarraste. Yo lo agarré fue aquí en las obras, lo que sigue a continuación. Ajá, Que las obras futuras de dichos individuos determinan, por tanto, la elección. exacto. Por obra, sí. Exacto. Las obras de dicho exacto, determinan la elección. Ahí subrayenlo. Las obras futuras. Sí agarraste, Mili, esa parte. Exacto, que depende de ti. Aunque Dios lo sabe porque Él es omnisciente, pero ellos dicen que depende de ti, que tú lo aceptes o no. Vamos a ver qué dice aquí la elección incondicional. Déjeme leer aquí un momentico. Dice, eso es lo que nosotros no creemos. Lo que nosotros creemos. Sí. Pero es importante. Y aquí. Uh-huh. ¿Cómo? Que Dios sabe que es un ejemplo que Él me va a salvar a mí, pero si yo lo acepto. Eso es lo que se ve después. O sea, eso se refleja cuando el evangelio es predicado. Eso es lo que sucede. Pero no es porque tú lo decidiste, sino porque Dios lo decidió. Él te regeneró antes de que tú dijeras que sí. El Espíritu Santo. Ajá. Obró en ti. Él lo cambió, ¿no? Exacto, pero vamos a leer aquí para que ustedes vean, para que no se pierdan. Elección incondicional. Elección incondicional dice, es lo que creemos nosotros, gracias. ¿Ah? El que Dios haya escogido a ciertos individuos, y fíjense que dice ciertos, para salvación antes de la fundación del mundo,
se debe únicamente, subraye únicamente, a su voluntad soberana. Ahí. Su elección de ciertos pecadores no está basada en un conocimiento previo de una respuesta o acto de obediencia. ¿Ves? No está basada en eso, no está basada en obras, ni que tú si eres obediente o no. Tales como la fe, el arrepentimiento, etcétera, por parte de los pecadores. Al contrario, Dios es el que da la fe y el arrepentimiento a cada persona elegida. ¿Ven? Dios es el que lo da a cada persona elegida. Dichas obras son el resultado, o sea, que tú te arrepientas y que tú creas, son el resultado, no la causa de elección divina. La elección, por tanto, no está determinada ni condicionada por virtud alguna u obra meritoria, o sea, que se le acredite al pecador, ¿verdad? Prevista por Dios en el hombre. Aquellos a quienes Dios ha elegido en su soberanía son movidos por el Espíritu Santo a aceptar a Cristo. ¿Ves? No es que ellos son los que deciden, sino que el Espíritu Santo es el que los mueve, el que los regenera primero. Por tanto, la causa fundamental de la salvación no es la decisión del pecador a aceptar a Cristo, sino la elección del pecador por parte ¿de quién? De Dios. Vamos a ver si eso es verdad. Segunda de Timoteo 1:9. Vamos a ver. Voy a decir todos los versículos, ustedes lo anotan y vamos así por fila. Timoteo 1:9. Primera de Timoteo 1:9, Juan 15:16. Juan 15:16, lo voy a repetir 2 veces. Juan 15:16, Romanos 9:8 al 16. Romanos 9:8 al 16. Efesios 1 del 4 al 5. Efesios 1:4 al 5. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Primera de Corintios 1 del 27 al 29. Primera de Corintios 1 del 27 al 29 y Romanos 8 del 29 al 30. Romanos 8 del 29 al 30. ¿Ok? Vamos a ver la elección incondicional. ¿Quién no ha leído por allá? Yo no he leído. ¿Cómo? Si vamos por aquí. Sí, usted leyó. No, tú fuiste que Se- leíste. A mí me tocaba ese. No, se quedó. Él iba a leer ese y tú leíste la Sí, Pero ya íbamos por allá, por no, pero a mí Grisel. me tocaba este y tú lo leíste. ¿No te acuerdas? ahora mismo. No, yo sé, pero Sí, no hemos dado la vuelta completa. solo los versículos, pero el texto Los versículos. Sí, pero ellos no han leído. La parte de allá no han leído ninguno. pero Entonces viene ahorita. Usted leyó y leyó la Yesenia. Sí, yo me dije Él también. No, los versículos bíblicos viene Javier. Es Timoteo, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1:9. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús Amén. desde la eternidad. Desde la eternidad. ¿Se dan cuenta? Vuelvo otra vez, hermano, a leer. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Ves? Él nos ha llamado. Él es el que te llama. Juan 15:16, ¿qué dice? Un poquito más duro. vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis
y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que eres al Padre mi nombre, Él os dé. Gracias. No me elegisteis, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí, dijo el Señor. ¿Ves? Yo los elegí a ustedes. Isabel, Romanos 9, 8 al 16. Esto significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Este hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo: tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? No, por supuesto que no, pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al... Era hasta el 16, perdón. Hasta el 16, perdón. Sí, Okay. hasta el 16. Fíjense qué tremendo. Esta escritura es tremenda para que ustedes vean. Fíjense la elección aquí, que dice, y estos son los hijos de la carne, ¿verdad? Los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, ¿verdad? Porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos, y aquí viene la parte de la elección, ¿verdad? Que dice, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, fíjense que nada, ni bueno ni malo, para que los propósitos de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. ¿Se dan cuenta? No habían hecho ni nada, ni bien ni mal, sino que Él. Entonces después dice aquí al final, que estaba leyendo Isabel, tendré compasión, dice el Señor, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, hablando en el 15, ¿verdad? Y tendré compasión del que yo tenga compasión. ¿Okay? Así que no depende de qué, del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Ven? No sé si ustedes habían visto ese pasaje bíblico, eso es poderoso, o sea, que es el Señor el que hace lo que Él quiere. Entonces, ¿qué dice Efesios 1 del 4 al 5? Natalia. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Amén. ¿Ves? Según nos eligió Él. Ahí estamos viendo la elección. Él es el que elige. ¿Ok? ¿Qué dice 2 Tesalonicenses 2:13? Ajá. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos,
¿Se dan cuenta? Que Él los eligió desde el principio por el Espíritu para la santificación. ¿Se dan cuenta que Él es el que elige? Entonces, 1 Corintios 1, 27 y 29, ¿qué dice? Mili. Dice, en cambio Dios eligió lo que el mundo consideraba, bueno, aquí la nueva traducción dice ridículo, no sé cómo digan, ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. ¿Ves? Que Él escogió. ¿Y quiénes eran esos? Nosotros. Nosotros los pecadores. ¿Ves? Él escogió lo que el mundo desprecia, pero Él los escogió. Ese es el punto de que Él los escogió. Y por medio de habernos escogido, es un gran testimonio porque de dónde nos sacó. O sea, ahí en el testimonio grande de las personas que andábamos en las cosas fuertes. Ajá. Amén, hermano. ¿Y Romanos qué dice Daniel? 8, 29 a 30. Dice, porque a los que han... Oh, viene, perdón. Viene Joe, perdón, Joe. 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, Dios predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Fíjense, ahí donde está, yo no sé si usted puede marcar su Biblia, pero mire, vaya allí, gracias Joe, donde está el 29 dice, porque a los que de antemano conoció, ahí dice antemano. ¿Qué es antemano? Desde antes, ¿verdad? Dice, a los que de antes conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo es su Hijo? Pues santo. ¿Qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces dice, a los que predestinó. A esos también llamó. El Señor es el que llama, ¿verdad? A esos los llamó. A los que llamó, a esos también justificó. ¿Cómo nos justifica? Por la fe. ¿Ok? Nos hace justos delante del Padre, perdonándonos por el sacrificio de Cristo. Y a los que justificó, ya estamos justificados. A eso también glorificó. O sea, vamos a llegar al cielo, no se va a perder. Qué alegría, ¿verdad? Porque ya estamos justificados. Estamos elegidos, entonces la elección incondicional es incondicional. Qué hermoso eso, saber eso. Eso da paz, eso da alegría, eso da gozo. Ok, hermanos. Vamos a tener que continuar con los últimos 2 puntos. Vamos a ir a uno más, porque todavía nos quedan unos minuticos. Pero vamos a pedir a Daniel que lea lo que es la expiación limitada. ¿Okay? Ese sería el tercer punto del TULIC. ¿Okay? Del calvinismo. El 3 dice redención universal. Ya saben que la parte izquierda es el arminianismo. Y que usted lee el arminianismo, la hermana Eloína el calvinismo. Dice redención universal o expiación general. La obra redentora de Cristo brindó a todos los hombres la oportunidad de ser salvos, pero no garantizó la salvación de ninguno. A pesar de que Cristo murió por todos los hombres, solo los que creen en Él son salvados. Su muerte hizo posible que Dios pudiera perdonar a los pecadores siempre y cuando estos creyeran, pero no borró los pecados de ninguno. La redención en Cristo es eficaz solo si el hombre decide aceptar. Sobre si el hombre decide, ¿ves?
¿Ve? Decide. ¿Es eso verdad? Vamos a ver. Vamos a ver la redención particular. Adelante. Redención particular o expiación limitada. La obra redentora de Cristo tuvo como fin salvar a los elegidos únicamente y, en efecto, aseguró la salvación de estos. En su muerte, Cristo sufrió como sustituto por el pecado de los elegidos en particular, además de borrar los pecados de estos. La redención proveyó todo lo necesario para lograr su salvación, inclusive la fe que los une a Él. El don de la fe es impartido infaliblemente por el Espíritu a todos por quienes Cristo murió, garantizando la salvación de cada uno de ellos. ¿Ven? ¿Ve que se parece? Pero no es igual. Como de los pecados, ahí que Dios no se olvida, que Dios no, lo que dice, Dios no... Fíjese, mírenlo ahí en el papel. Para no lo borró, pero viene un versículo en la Biblia ahí claramente que dice que ni Dios se acuerda de tus pecados cuando eres salvo por medio de Jesucristo. Ajá. O sea, ni Dios, ¿tú por qué te vas a acordar de tus pecados si ni siquiera Dios se acuerda de eso? ¿Por qué? Porque ya lo sumergió debajo del mar. Eso es bíblico. Y no recuerdo qué libro, pero sé que viene en la Biblia. Es lo que nosotros creemos. Sí, pero fíjense, vamos aquí a volver a este punto para que vean, para que agarren para que ustedes entiendan, porque es importante que nosotros entendamos esto. Es muy importante, hermanos. Miren, fíjense, la obra redentora de Cristo, esto es lo que piensa el arminianismo, que Cristo brindó a todos los hombres, le brindó a todos los hombres la oportunidad de ser salvos. Como dijo Jesucristo. De ser salvos, pero garantizó la salvación. Los dos creen, escuchen, las dos partes piensan que Cristo murió por ellos. Esa es la base, eso no hay discusión. Eso no hay discusión en esa parte. Y que la sangre de Jesucristo te salva. Y parece que está bien, pero fíjese dónde está la cosa. Dice, el error. Mire, dice. La obra redentora de Cristo brindó a todos los hombres la oportunidad de ser salvos, pero no garantizó la salvación de ninguno. Ahí está el problema, ¿ves? Subraye eso. Pero es que eso es real. Ajá, parece real. Que creyeron. Pero espérate, vamos. ¿Qué sigues diciendo, verdad? No, pero escuche. Pero dice, espérate, que tiene lento. No, mira, dice, no garantizó, aquí está uno, no garantizó la salvación de ninguno. Entonces, la muerte de Cristo no garantizó la salvación suya, por ejemplo. Sí, solamente del que Pero aquí no está diciendo eso. Dice que no garantizó la salvación de ninguno. Ajá, ahí está el primer error. Fíjese, a pesar de que Cristo murió por todos los hombres, solo los que creen en Él son salvos. Eso es verdad, solo los que creen en Él. Exacto, solo los que creen en Él. Pero no te la garantizó. En cambio, a los elegidos, Dios le garantizó esa salvación, porque Él sabía, Él los escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahí venimos, eso es lo que venimos estudiando. El error también está aquí cuando dice que no borró los pecados. Es ahí donde está el error. Eso Ok, no, pero aquí arriba también. Aquí arriba, no sé si lo agarraste. Al menos debe, y está mal, porque el Señor ya lo garantizó desde el principio, porque nos eligió. Eso, exactamente. No puede ir esa expresión, no puede ir como que Dios lo garantizó. Claro que garantizó a lo que ya él había predestinado. Es una garantía. Ya es una garantía de antemano. Exacto. Y borró. Exacto. Cuando vienes tú, exacto, cuando tú vienes y te arrepientes y pones la fe en Él, pero no antes, pero no por ti, sino por... ¿Sí me explico? Es cuando uno Parece, pero... Es cuando uno pone la fe en Él, ¿verdad? Es cuando la pone, pero vamos más allá, o sea, vamos más atrás. Porque el arminianismo te dice que también tú tienes que poner. Pero la cosa está es que ellos dicen que la salvación de Jesucristo no le garantizó la salvación a ninguno hasta que cree.
Ahí hay una herejía. Exacto. Entonces, pero la cosa está en que sí está garantizada desde antes de la fundación del mundo. Lo acabamos de leer en muchos versículos. Sí, Porque te eligió desde antes, dice la palabra. de antemano. Ok, entonces sigue diciendo, su muerte hizo posible que Dios pudiera perdonar a los pecadores siempre y cuando, mire la condición, siempre y cuando estos creyeran. ¿Ok? Pero no borró los pecados de ninguno. ¿Ok? No los borró. Entonces, la redención en Cristo es eficaz solo si el hombre decide aceptarla. Aquí está el error también que decía Ismar. Solo si el hombre decide. Él es el que decide. Esta palabra está mal. Él es el que decide. Claro, a los ojos de nosotros predicamos la palabra y entonces tú ves que la gente se arrepiente o levanta la mano o llora o acepta a Cristo. Pero la cosa está es que es algo previo que Dios hizo en el corazón de ellos para que ellos respondan. Porque si fuera por ellos mismos, no deciden. El arminianismo dice que la decisión está en el hombre nada más. Ahora, esto pudiera darnos a cierta confusión en esta parte, ¿no? Ajá. Lo que a mí particularmente me trae. Es que yo decía, bueno, si ya Dios nos predestinó, si ya está predestinado la salvación, ¿para qué le predicamos? Si ya está predestinado, ¿para qué yo estoy perdiendo el tiempo sabiéndole hablar a la gente? Mira, conoce a Cristo, es una pérdida, diría yo. O sea, lo que Respóndale, hermano. es lo que yo me ponía. Yo digo, bueno, pero si ya fueron predestinados, ya Dios sabe quiénes van a ser salvos, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi trabajo? Mateo 28, 18. ¿Qué dice? Dele. Esa es mi pregunta, pero ya yo salí de esa. Sí, pero- Sí, pero está bien. Pero ¿cuál es? Aclara. Ahora alguien que me aclare de los ¿Cuál es esa? Mateo 28. O el hermano que diga y después Abel también. A ver, ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Esto es interesante, como dice el hermano, es importante de saber, de conocer, ¿verdad? Por las doctrinas que se sacan de todo esto, ¿verdad? Pero como ahí dice, la redención en Cristo es eficaz solo si el hombre decide aceptarlo. Para empezar, tenemos que ir a la raíz. Desde el principio en el Edén, Dios puso a Adán en el Edén. Y lo hizo a su imagen, a su semejanza, y todo lo que Dios tenía se lo puso a él. ¿Okay? Allí Adán tenía el conocimiento de Dios espiritual, solamente, porque no conocía del pecado todavía. Correcto. ¿Okay? No había pecado. Pero ya cuando cayó, entonces ya cambió la cosa. Pero y luego dice, lo puso en el Edén con un propósito, y ahí le dio una responsabilidad. Digo, tú vas a tomar control en todo lo que te doy aquí. Tú vas a ser el dueño, el mayordomo de todo esto. Tú vas a hacer una decisión. ¿Ok? Entonces cuando viene el enemigo y le dice a Eva, con que Dios dijo. Entonces ya, porque el pecado, como dice acá, ¿verdad? Una depravación del hombre por el pecado, pero sí tenía conocimiento aún así Adán y Eva de Dios. Sí conocían de Dios, porque ella misma le dijo, Dios nos dijo que no, que de todo árbol podemos comer menos de esto. Dijo, no le creas a Dios. Él no quiere que sepas quién es Él, no quiere que seas como Él. Dijo Satanás. Satanás, le digo, right? Ahí Eva escogió, tomó la responsabilidad, Pero todavía el pecado no había entrado. Hasta ahí no. No. El pecado entra en el momento. Right, cuando desobedecieron. Ahí entró el pecado. Pero ahí también Dios ya sabía que Eva ya iba a tomar esa... Sí. Pero eso es la soberanía de Dios. Dios es omnisciente y conoce todo. Desde el principio hasta el fin. Dios conoce aún cada pensamiento que tenemos ahorita, del pecador como el del cristiano. Él conoce eso de todos nosotros. Ahí está Eva y Adán. Ellos escogieron
por sí mismos, decidir desobedecer a Dios y escoger por ellos mismos, y fueron en contra de Dios. Ahí es donde el libre albedrío y la voluntad son sinónimos. El libre albedrío es uno y la voluntad es otro. La voluntad es la capacidad de poder escoger, ya sea bien o mal. ¿Es para uno o podemos escoger para alguien más? Esa es la voluntad del hombre. Y tenemos nosotros voluntad como Dios tiene voluntad. Ahora Dios, voy a decir así, Dios tiene voluntad permisiva y Dios tiene voluntad perfecta. ¿Por qué? Porque en la voluntad de Dios, en la permisiva voluntad de Dios, Él lleva a cabo su perfecta voluntad. En la voluntad permisiva de Dios, Dios permite muchas cosas, aún como esto de la salvación. Dios permitió, todo esto, y es por eso que el hombre, porque si no tuviéramos libre albedrío o voluntad, entonces verdaderamente fuéramos unos títeres o unos robots. Si no tuviéramos voluntad, si no tuviéramos, y como dije la última, ¿verdad? Y por eso cuando empezamos aquí a ver, ahí donde dice, el hombre sin embargo no ha perdido del todo su capacidad espiritual, no lo ha perdido todo, bíblicamente. O sea, Pero la pregunta mía que yo le hago, por ejemplo, a usted ahora, cuando nosotros hablamos de libre albedrío, estamos de acuerdo en que cuando Adán y Eva estaban ahí en ese momento, ellos no habían caído del estado de la comunión que ellos tenían con Dios en ese momento. Ellos no habían caído todavía de eso, el pecado no había entrado. Génesis 3:9, ¿ok? Cuando ellos estaban ahí, ellos tenían libre albedrío. Ellos tenían conocimiento, usted dijo eso, sí. Ellos tenían conocimiento de Dios, ellos tenían una relación directa con Dios. Cuando ellos desobedecen a Dios, ¿verdad? Que lo primero fue, la mujer es la primera que toma del fruto, ¿verdad? Del fruto, es tentada por Satanás, ¿ok? Y el hombre toma del fruto prohibido que le da a su esposa. Ahí entra el pecado, ¿ok? Ahora, cuando entra el pecado, el punto es que venimos de ahí para acá, que lo que se llama la depravación total, es que el hombre ha sido tan deformado que él espiritualmente, el hombre espiritualmente no puede tomar una decisión hablando de la salvación. Acuérdense que estamos hablando de la salvación en este momento. Nosotros no podemos tomar la decisión por nosotros mismos porque estamos muertos, dice la palabra claramente, en nuestros delitos y pecados. Tiene que intervenir Dios para que nosotros entonces podamos tener un deseo por Él y arrepentirnos y poner la fe en Jesucristo, ¿ok? Para la salvación. Ahora, tenemos libre albedrío en cuanto a las obras que nosotros hacemos diariamente. Yo puedo salir por esa puerta e irme, Dios me cuide, a un bar o hacer lo que sea, ¿verdad? Y yo voy a sufrir las consecuencias, ¿ok? Yo las voy a sufrir. Si soy salvo, siempre voy a ser salvo, pero las consecuencias las voy a sufrir de mi pecado. ¿Ven? Ese es el punto que venimos. Que está difícil de poder llegar a ¿cómo? Sí, es profundo, es un poco profundo, pero a la misma vez es bastante fácil y poco a poco, a medida vayamos avanzando, nos vamos dando cuenta. Pero fíjense, para terminar en esta noche, es bien interesante. Y aquí, sí. De lo de Adán y Eva, es sumamente interesante, de que es profundo eso. Exacto. Pero ahí no nos confundamos con el libre albedrío. Porque Lo seguimos teniendo, pero menos en la salvación. Porque ahora está el Espíritu Santo, al cual debemos obedecer. Exacto. El Espíritu Santo es el que regenera tu corazón antes de que tú creas. Sí. Porque estamos hablando de lo que es la salvación. Pero Mili habló de que Ahora, de que por qué nosotros pecamos si ya estamos predestinados, pero, exacto, esa es mi duda que yo siempre he tenido, pero en realidad nosotros no sabemos quiénes son los que están predestinados, por eso, y tenemos que ser obedientes a Dios. Dios nos manda, o sea, es un mandato de Dios, que vayamos y prediquemos, o sea, nosotros tenemos que obedecer a Dios lo que sea, o sea, nosotros no podemos, yo no voy a ir porque ya no le quita. ¿Para qué yo voy a ir? No? Si el Señor me manda a predicar,
es porque nosotros somos los instrumentos aquí para el Señor. O sea, Exacto. Él los elegidos, pero si nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que hablar para que ellos vengan y Sí. conozcan. No, y también debemos ser, eso nos hace sentir humildes el saber que Dios en su misericordia te ha hecho partícipe de esta misión de Él, de salvar, de redimir, de salvar a la gente. Por eso, como decía, ¿verdad? El Dios apóstol. es omnisciente, ¿verdad? Como dice el hermano. Pero nosotros no sabemos nosotros no sabemos. No sabemos. Es por eso que tenemos que decirles. Ahora, en eso, pues es nuestro deber, como responsabilidad. Exacto. Porque la verdad es que el mundo está en pecado. Una cosa Y que si no lo buscamos, ni se nos hace llegar la palabra, No se salva. va a continuar siendo del pecado. No se Y a salva. lo mejor tú eres predestinado de Dios, pero yo puedo llegar a ti y hablarte de Dios y ahí te puedo abrir el sentido y tú puedes ir cambiando tu vida. Ahí tú vas a ser salvo. Exacto. En esto de la lección voy a decir, Ujú. creo que ninguno de nosotros no pudiéramos decir esto hoy, sino por la gracia del Señor. Exacto. Y por su amor, ¿verdad? Porque antes de conocerlo a Él, ahora podemos decir, fuimos elegidos y escogidos. Ahora. Y es así lo mismo con los que no conocen. Ellos no saben, pero un día van a poder, cuando vengan a Cristo, ¿verdad? Van a poder, oh, yo soy un elegido. Dios me eligió a mí. Pero antes de eso no podemos decir. Y esa es la diferencia, ¿verdad?, entre la mente de nosotros y la mente de Dios. Amén. En lo que Que no conoce. Amén. Hay un versículo que dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Cómo pues creerán si no les predican? Y está aquí en Romano, pero no me acuerdo ahora dónde está. Pero está aquí, sé que está en Romano. Bueno, ajá. Porque le voy a decir la verdad, toda la semana estuve en esto. Y estuve buscando y viendo, ¿verdad? Y todo. Y cuando leí esto, yo voy a decir así, ¿ok? ¿Qué parte leyó? Me dijeron, ¿verdad? ¿Qué eres? ¿Qué eres tú? La primera. ¿Eres cristiano o eres bautista? Primeramente, por la gracia del Señor, soy cristiano y luego bautista. Estoy en una iglesia bautista. Pero primeramente, esto es lo importante. Cuando leí esto, ¿verdad? Decía, en la depravación total dice, su voluntad no es libre. No, me equivoqué. La mera ayuda del Espíritu, esto sí me trajo algo de cómo es esto. La mera ayuda del Espíritu, por consiguiente, no es suficiente para traer al pecador a Cristo. Pero sigue leyendo, Sí. sigue leyendo la otra parte. Sino que absolutamente necesaria la generación en virtud de la cual el Espíritu imparte vida. Pero en esa parte, por eso digo, a veces es un poco, ok, y quizás ¿qué es lo que hago? Yo me voy de 1, 2, 3, ¿verdad? Para ver cada punto despacio. Y cuando leí eso, dije, la mera ayuda del Espíritu, por consiguiente, no es suficiente. Dije, espérame. Sí, a mí también me trabó eso ahí un poquito, pero cuando seguí leyendo dije, ok, ahora Porque entiendo. el Espíritu Santo es Dios. Exacto, Y el Espíritu Santo no necesita ayuda. ¿Ya? exactamente, Él puede hacer la obra completa cuando viene al pecador. exactamente, exacto. No, y todo se aclara en los versículos bíblicos. Right. Si no leemos los versículos Pero bíblicos, vamos a seguir ahí Sí. confundidos. Pero ya cuando Robert nos dio los versículos bíblicos, aclara toda la... La escritura está en Romanos 10, del 15 al 17, que dice que cómo sabrán si no les pelean, Sí, para que lo anoten. sí, pero fíjese lo que acaba de decir el hermano, donde aquí en depravación total, ¿verdad? Donde dice, la mera ayuda del Espíritu, por consiguiente, no es suficiente para traer al pecador a Cristo, sino que es, o sea, sigue aclara lo que pasa es que esa expresión, ellos debieron tener cuidado con eso, porque ahí ellos, porque como que frenan, a mí me hizo lo mismo, pero entonces dice,
sino que es absolutamente, ¿ves? Ahí otra vez vuelve, uno dice, ok, entiendo, absolutamente necesaria, ¿ves? O sea, que el Espíritu Santo es necesario para la regeneración en virtud de la cual el Espíritu imparte vida y una nueva naturaleza al pecador. O sea, no es que está quitándole poder, pero pareciera. Pero después que lees completo es que, ok. Sí, no, y eso está bien, pero le aclara a uno después. Sí. Bueno, miren, nos va a quedar estos tres, porque yo quiero buscar esto y ya son las 8 y algo ya, 8:20 por ahí. Y nos va a quedar estos tres porque no buscamos los versículos bíblicos, entonces dejamos en segunda parte. Hasta donde hemos hablado, ¿alguna duda? ¿Alguna? ¿Ah? De la 3 en adelante. La tercera. Porque no buscamos los versículos bíblicos de esta, entonces mejor que... Sí, para que la desglosemos. Esto es importante que nosotros lo sepamos, hermano. Yo sé que es un poco de teología, un poco, pero no nos podemos quedar bebés. Tenemos que seguir creciendo, exacto, y de crecer. Y si el Señor lo ha dado y está en su palabra y está de una manera resumida, entonces nosotros debemos aprenderlo. Ay, eso que dijo el hermano de que cuando a él le preguntan si es cristiano, de verdad que a mí también me confunde tantos nombres que le han dado a la iglesia de Cristo. Porque yo también, yo dije, ay Dios mío, ¿cómo? De hecho, si me preguntan, a veces, bueno, ahorita sí ya sé que sí, pero yo decía, a mí que no me pregunten, yo solamente voy a decir que soy cristiana y ya, porque, o sea, te preguntan, tú eres de Pentecostés, eres no sé qué, eres de tal, bautista, tal. Digo, no, es que, de verdad que no sé, yo sé que soy cristiana, pero es eso, yo no entiendo por qué le han puesto tanto nombre a tantas cosas. Sí, un día lo vamos a aclarar. Y no es malo. Yo soy CBP. Por eso es importante. Bautista protestante. Reformada. Como yo lo que Es digo, importante saber lo que creemos. Exacto. Yo lo que sé que creo en Cristo. Ahora, ¿verdad? Pero como dicen, ¿verdad? Como Eso no importa el nombre. hay dos... Sí, fíjate que sí importa. Hay que saber por qué somos bautistas, por qué son pentecostales, por qué son metodistas. O sea, conocer por qué, porque eso tiene un significado. como ahí son Pero eso lo vamos a ver después. ¿Ah? Ahí son denominaciones de las iglesias Por algo. para que se vean, que crezcan, que se vean de dónde vienen. Sí, no, pero cada uno tiene un significado. Un día vamos a hablar de eso también. Y es importante. En mi corazón lo que pienso y creo que Dios me lo pone en mi corazón. Y a mí me han también preguntado, oye, Por eso es bueno estudiar. ¿eres ya cristiano? ¿Cómo se llama tu iglesia? ¿O qué predicas o qué? Y yo ya les digo, yo soy cristiano. Sí, pero ¿cristiano de qué? Soy cristiano, soy seguidor de Cristo. Predico el Evangelio, aprendo el Evangelio, lo de las buenas nuevas. O sea, todo lo que venga de la Biblia, eso es lo que yo creo. No. Pero un católico te va a decir lo mismo. Exacto.